el tema de hoy, como habréis visto todos en Telegram, se trata de tu primer amor. Yo le he dado unas pinceladas ahí en el eslogan ese, un poco así melancólicas, del siglo XVIII, del romanticismo, aquel primer amor del cole, no digo de la guardería porque igual es muy prematuro, pero sí del cole con 5 años, ya hay amorcillos por ahí de listi, de tal, y de las primeras juventudes, cuando uno está en la flor de la vida, esas mariposas en el estómago, que luego se van disolviendo ya con el paso del matrimonio, ya hay los años. Bien, pero no es de ese primer amor del que quiero hablar, aunque sí que se podría comparar algo, sino es del primer amor que recibimos cuando el Señor llega a nuestras vidas. Vamos a tener una lectura apropiada, ya conocida de todos, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2, verso del 1 al 7, y es el mensaje que escribe el apóstol Juan, por orden del Señor Jesucristo, expresa a la iglesia que se reúne en la ciudad de Éfeso. Como yo no sé hacer PowerPoint, o sea, detrás no vais a ver nada, por eso es aconsejable que volvamos a los rudimentos. En este sentido está bien los rudimentos de este mundo, como es la Biblia en papel o en dispositivo móvil, más que nada por leer las frases que va diciendo el Señor a la iglesia, con las consecuencias que eso tiene, el sentido que tiene, porque así podremos apropiarnos mejor del mensaje que también es para nosotros. Éfeso Apocalipsis, capítulo 2, a partir del verso 1 dice el apóstol Juan, por boca, o le dice el Señor Jesucristo al apóstol Juan. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Bien. El escritor del libro de Apocalipsis, como sabéis, es el apóstol Juan, y yo diría que el apóstol Juan dentro del colegio apostólico es un apóstol muy significado, es un apóstol que él mismo percibe el amor de Jesús de tal manera que se autodenomina el discípulo a quien el Señor amaba. Y eso es muy importante, recibir el amor de Dios y saberlo valorar y experimentarlo. Tiene que ser porque a mí me gustaría poder llegar al grado de Juan, pero tiene que ser algo tremendo, experimentar el amor de Dios cada día como Juan lo experimentaba. Digo que es un apóstol que se significa mucho porque, aparte de tener un recorrido literario, no tan extenso como Pablo, pero sí importante, tiene su 4.º evangelio, que lleva su nombre, que es de una profundidad
teológica inmensa, con unas líneas generales que van desde la creación hasta la Pascua del pacto, la Pascua de la alianza, y tiene, como no, 3 cartas escritas. La primera habla del amor de una manera extraordinaria y las 2 segundas son advertencias también. Y tiene este extraordinario libro de Apocalipsis que el Señor, en su gracia y en su misericordia, le permite escribir a Juan, que es el libro del gran gozo, es el libro de la victoria, es el libro de las cosas que eran, que son y que han de ser. Con lo cual vamos a anticiparnos ya a lo que va a ser nuestro futuro. Todo esto en medio de una iglesia que lo recibe como las otras, que recibe lo que va a ser, pero es que también este libro viene para nosotros. Y este libro es un aliento muy, muy importante, el libro del Apocalipsis. Así que Juan aquí tiene un papel importante porque el Señor se digna a darle una visión que no le ha dado a nadie. Una visión total del futuro, con la victoria, con el triunfo de Jesucristo y con todos los redimidos juntos. Así que es de mucha importancia esto. Y cuando el apóstol Juan escribe el libro de Apocalipsis, vamos a hacer un poquillo de prólogo, ¿no? Nada más. Escribe este libro de Apocalipsis, sabéis que está desterrado en la isla de Patmos, que está, pues está al sudoeste de lo que es Éfeso, allí, ella en el mar Egeo. Y bueno, y allí, estando el desterrado, recibe la orden del propio Señor Jesucristo que escriba a 7 iglesias del Asia Menor, y son las 7 cartas que nos encontramos al principio del libro de Apocalipsis. Bien, la primera de estas 7 cartas, como hemos leído, va dirigida a la iglesia de Éfeso. Yo quiero poneros un poco en antecedentes, más o menos, muy cortito, muy somero, por encima, de lo que era la iglesia de Éfeso y la ciudad de Éfeso, que también se las trae. Bien, la iglesia de Éfeso era una iglesia importante. Una iglesia importante que ya contaba con algunos miles de miembros. Pero es que además estaba situada en la ciudad de Éfeso, una ciudad muy importante y una ciudad con la que la iglesia de Éfeso tenía que luchar día tras día, porque la ciudad de Éfeso no era cualquier cosa. Allí estaba ubicado el templo de Diana, de la diosa Diana de los romanos, que era la Artemisa de los griegos, diosa de la caza, de la naturaleza, de las doncellas, de la virginidad, de no sé cuántas cosas más. ¿Qué pasa con ese templo? Que era un templo que era visitado por toda la región circundante a Éfeso. Había cantidad de peregrinos visitando ese templo. Un templo majestuoso, impresionante. Turismo, comercio. Tengamos en cuenta que también Éfeso tiene puerto a la salida al Mediterráneo y por tanto era una salida comercial impresionante de la parte este de Asia, que todos venían en caravanas y traficaban y compraban, con lo cual allí había un movimiento continuo en aquella ciudad de comercio, de tráfico, de caravanas, de puerto, de cantidad de cosas, hasta el punto de que el apóstol Pablo, según leemos en Hechos 20, huye de allí precisamente por el gran alboroto que se arma, porque los plateros parece que su negocio está en peligro porque hacían templecillos, ¿no?, de la diosa Diana de plata y se vendían todos los días cantidad de templos de esos. Algo parecido a los lugares de turismo, sobre todo religiosos, ¿no?, que se vende todo tipo de cosas. Pero aparte de eso, el templo de Diana también era morada
y refugio de toda la delincuencia, porque era algo que cuando alguien era perseguido se podría refugiar dentro del templo de Diana y no podían cogerle. Aparte de todo eso, ese templo tenía la prostitución sagrada, tanto masculina como femenina, con lo cual había una afluencia tremenda de personal allí. Pero es que aparte de eso también se erigió la estatua del emperador y luego de 5 más, donde se debía de adorar a la estatua del emperador. Y se estableció allí en Éfeso para que toda Asia fuese a adorar a la estatua del emperador. No lo tenía fácil la iglesia en Éfeso. Y además diremos que el templo de Diana fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo que ya no existe. Pero es que a 159 kilómetros de Éfeso estaba la ciudad de Halicarnaso, con el famoso mausoleo de Halicarnaso, monumento funerario de 46 metros de altura por 150 metros de perímetro, que la hacían popular también y que afluía mucho turismo, por lo tanto estaban muy cerca unas de otras. Y el mausoleo de Halicarnaso fue otra de las 7 maravillas del mundo antiguo que hoy no existe. Hoy solo existen las pirámides de Giza en Egipto, las 3 más grandes. Así que imaginaos esa región, cómo se movía, era una región muy rica, era una región que dominaba todo el estado, representaba todo el estado romano, todo el imperio romano en esa región de Asia. Todo tenía que pasar por allí, por Éfeso. Ya lo tenía complicado ya, entre la idolatría y la delincuencia, la prostitución, la iglesia de Éfeso lo tenía complicado para el evangelio. Y Éfeso, que era una ciudad proconsular, también tenía un procónsul que representaba al César como la máxima autoridad en la región. Así que todas las cosas civiles, administrativas y tal, tenían que pasar por la ciudad de Éfeso. Y allí se encontraba la iglesia en Éfeso. Al margen de eso, ya digo, para terminar, que pasaban 3 de las famosas calzadas o vías romanas más importantes por allí, por Éfeso, como salida también hacia el mar, que era la que venía de Mesopotamia, otra que venía de Galacia y la otra que venía de Antioquía. Todas pasaban por Éfeso. Habréis oído muchas veces hablar de las famosas calzadas romanas que llegan hasta Valentia, hasta aquí, en la calle San Vicente empieza una. Así que, bueno, dentro de todo este ámbito de idolatría, allí se encuentra una iglesia. Bien, y yo quisiera hacer una pequeña presentación. Juan en esta isla de Patmos tiene una visión. Tiene una visión, y yo quisiera leer esta visión también, y está en el capítulo 1, versos del 9 al 20. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y estando yo en el Espíritu, o en éxtasis, también se puede traducir, en el día del Señor oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y tenía en el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Sus pies
eran semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro, era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Cuando lo vi caí a sus pies como muerto y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Así que Juan tiene la misión de escribir estas cartas y el Señor ya le explica lo que va a haber en esta primera carta. Bien, las 7 estrellas que el Señor sujeta en su diestra, en su mano derecha, son los ángeles, dice aquí, de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias, y parece que lo de los candelabros queda muy claro, porque dice que los candelabros son las 7 iglesias. Y el Señor dice que se pasea por en medio de esas 7 iglesias. Los candelabros de aquella época tenían 7 brazos. En Israel todavía tienen 7 brazos, es lo que ellos llaman la menorá, y encienden sus lucecitas. Bien. Y un candelabro, todos sabemos, aunque hayamos nacido en una época que se utilizan los LED y todas estas cosas, sabemos que un candelabro sirve para dar luz, ¿verdad? Y ahora a mí me surge una pregunta, como el Señor compara y dice que las 7 iglesias o los 7 candelabros son las 7 iglesias, Él se pasea por en medio de ellas. A mí se me ocurre preguntar si esta iglesia es también uno de los candelabros, si estamos dando luz. Porque claro, la función de un candelabro es dar luz. Porque aquí se nos dice que el Señor está en medio de esas iglesias, así que tendríamos que ver si damos la luz que el Señor quiere. Yo ya sé que sabemos lo que dice Mateo 18, que donde están 2 o más reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, dice el Señor. Ahora, una pregunta que me la hago también para mí. ¿Nos creemos de verdad cuando decimos eso? ¿Que el Señor está moviéndose entre nosotros? Porque a veces no nos da, o a mí no me da la impresión de que el Señor está moviéndose en medio de nosotros. Y cuando estamos reunidos como iglesia, ¿cuántas luces de ese candelabro tenemos encendidas? Tenemos las 7 encendidas, somos una iglesia con matrícula de honor. Quizá voy a hacer un poco como Abraham con la intercesión por Sodoma y por Gomorra con los 50 justos, que lo va rebajando. Bueno, pero ¿y si hay 6? Si hay 6 brazos encendidas, 6 velitas encendidas, quizá tampoco vamos a ser tan exigentes, ¿no? No va a estar luciendo las 7 aquí. Bueno, si no hay 6, podríamos decir que puede haber 5. Bueno, en algunas ocasiones quizá hay 4 nada más encendidas. O quizá 3, no sé, o 2. O no hay ninguna. Y la única luz que alumbra en la iglesia es esta que tenemos aquí.
Esta es una reflexión que yo me hago, invito a cualquiera que quiera hacérsela. En cuanto a las estrellas que sujeta en su mano el propio Dios, se nos dice que son los ángeles de las iglesias. Los ángeles de las iglesias. Bien. Hay diversas interpretaciones sobre esto. Hay diversas. Bueno, quizá una de las más extendidas sea que cada iglesia tiene un ángel que la ayuda y que vela por ella, ¿no? Yo esto no lo tengo personalmente, no lo tengo muy claro en lo que dice la Biblia y me adhiero más a otras interpretaciones. Yo no digo que no pueda haber un ángel que vele y ayude a la iglesia y sea ese ángel el que la esté ayudando. Personalmente creo que no hay que dogmatizar y yo no puedo dogmatizar, por supuesto. Pero creo que la palabra ángel, que significa enviado se refiere a las personas en esa iglesia con responsabilidad pastoral. Y si la cosa es así, entonces la cosa se pone muy seria para los pastores. Mirad, en esta iglesia de Éfeso habían predicado a Apolos, había predicado Pablo, predicado y enseñado, que fue el fundador de esa iglesia de Éfeso, había predicado Aquila y Priscila y por supuesto había predicado el apóstol Juan. Una iglesia con gran formación, habían estado los mejores, ojo, enseñando. Capaces, dice el Señor en la carta, capaces de identificar a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Muy importante, Hoy el tema de los apóstoles funciona mucho por ahí. Capaces de identificar a los que se dicen ser apóstoles y no lo eran. Una iglesia en la que el apóstol Pablo había estado enseñando por más de 3 años y anunciando todo el consejo de Dios. Y vamos a acordarnos que cuando Pablo sale por el alboroto en Éfeso, cuando quiere ir a Jerusalén y llegar antes de Pentecostés, él sale despedido de allí y apenas tiene tiempo de despedirse de nadie en Éfeso. Pero cuando llega a Mileto, que hacen una escala, entonces allí llama o ordena llamar a todos los ancianos de Mileto para que se reúnan con él, porque tiene un importante mensaje que transmitirles. Bien, llama a los ancianos de Éfeso para despedirse. Cuando se reúne con ellos, allí hay abrazos, hay lágrimas, hay lloros, hay ternura, hay amor por despedirse de esos hermanos de Éfeso. Y Pablo les recuerda que por 3 años ha estado con ellos anunciando todo el consejo de Dios y el cuidado que han de tener con todo lo que puede venirles de fuera. No olvidemos la gran ciudad idolátrica que era Éfeso. Y les dice, se levantarán, esto lo dice en Hechos, se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras de sí discípulos. Bien, volviendo a Éfeso. Como si el Señor le dijese a Juan, mira Juan, tienes que escribir a 7 iglesias. Hay que escribirles una carta a estas personas con responsabilidad en las iglesias que te voy a dictar. Esta iglesia de Éfeso tenía cosas positivas, muchas cosas positivas y alguna negativa. Fijaos que el Señor, cuando empieza en el versículo 2, dice,
yo conozco, y una mejor traducción sería yo sé, yo siento, yo vivo contigo, tus obras, tu trabajo, conozco tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos. ¿Y quiénes son los malos? La traducción griega significa los que juegan sucios, los sórdidos, los miserables, los inhábiles y los cobardes. Los falsos apóstoles, les dice el Señor, los habían probado, habían reconocido su falsedad. Es decir, había una gran formación. Una cosa que caracteriza a los falsos apóstoles o a los pseudos apóstoles es la mentira. Son capaces de seducir y de arrastrar con la mentira a muchos incautos, a los que les escuchan. Y el ministerio de la mentira tiene un padre. Este mismo evangelista Juan, en su capítulo 8 del Evangelio 44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, le dice a los fariseos. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, de lo que conoce, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, en esta iglesia no pasaba esto. Detectaban a los infiltrados y los desechaban enseguida, cuidaban mucho la sana doctrina. Y el Señor les sigue diciendo: has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado ni te has desanimado en ningún momento. Cuando hay persecución, la iglesia se hace muy fuerte, pero cuando no hay persecución, la iglesia se relaja. Pero aquí está hablando de peligros internos, no ya tanto de los exteriores, que los están combatiendo muy bien, sino de los peligros internos. Porque el trabajo de evangelización de la iglesia de Éfeso fue impresionante. Toda Asia Menor oyeron del evangelio, pero el peligro estaba dentro, y estaba dentro de los miembros del cuerpo de Cristo, y dentro del cuerpo de Cristo, del corazón de muchos aquellos miembros de esa iglesia. Y la Biblia habla mucho del corazón. Basta un detalle, dice el Señor Jesucristo: de la abundancia del corazón habla la boca. En definitiva, una iglesia con un testimonio impresionante. Pero pasaron los años, 2000 años, y yo me pregunto, ¿qué queda de la iglesia de Éfeso ahora? No queda nada de nada. Nada de nada. Quizá algún grupo cristiano por esa parte de Éfeso, por Kulsuk, creo que se llama la ciudad ahora. No lo sé, porque sé que por Estambul sí que hay alguna iglesia cristiana. Pero por allí no queda nada. ¿Y qué queda ya en Éfeso? Bueno, pues para los que nos gustan ver piedras rotas y todo eso de la arqueología, pues se puede pasear horas y horas por dentro de las avenidas de la ciudad y se pueden ver monumentos destruidos por los incendios, por algún terremoto. Aún se puede ver la fachada de la biblioteca de Celso, que albergaba 8.000 pergaminos, que se quemaron todos. Se puede andar horas por allí viéndolo todo, es un espectáculo impresionante. Pero de la iglesia allí no hay nada. De los adoradores de Diana tampoco creo que quede nadie. A lo mejor algún locuelo queda, pero no lo sé. Ahora, ¿eso por qué ocurre? ¿Por qué ocurre eso en Éfeso? ¿Por qué nos podría ocurrir eso a nosotros? ¿No les advirtió ya el Señor en esta carta que les podría ocurrir eso? ¿Para qué les escribe esta carta?
o les está diciendo lo que ya les está empezando a ocurrir. Mira que te está empezando a ocurrir esto. Lo cual no es malo, es una advertencia donde se puede aún rectificar. Está empezando a ocurrir esto, les está diciendo el Señor, y que se puede desarrollar más y más, y que va a dar al traste con una de las congregaciones con más vida y más espectaculares en un mundo completamente y en una ciudad completamente idolátrica. Pero una iglesia con una vida espectacular, con un triunfo del Evangelio espectacular. Hubo un tiempo en que también se celebraba allí el culto al emperador, pero a pesar de eso la iglesia siguió triunfante. Y a pesar de toda la oposición idolátrica, habían trabajado, dice el Señor Jesucristo, por amor de mi nombre y no habéis desmayado. Pero tengo algo contra ti. Y aquí es ya. Pero tengo algo contra ti, nadie se lo esperaría. Después de esa serie de alabanzas que está haciendo el Señor Jesucristo acerca del comportamiento de ellos, que le dijera, pero tengo algo contra ti. Parece como el que está en una empresa y lleva 30 años haciéndolo todo bien, y un día hace una cosita mal y el jefe le llama al despacho. Y uno dice, hombre, 30 años llevo sirviendo aquí sin ningún conflicto y ahora por una... Pero este es el pensar nuestro, el pensar humano. Tengo algo contra ti, le dice el Señor. Y les dice más, les dice, mira, tienes obras que yo valoro, tienes paciencia que yo valoro, no puedes soportar a los malos que yo valoro, no has desmayado que yo valoro. Todo eso lo valoro de verdad, le dice el Señor Jesús, pero tengo algo contra ti. Y esta es una confrontación muy seria con la iglesia, pero muy seria de verdad. Como una iglesia que tiene tantas cosas positivas, tiene testimonio, tiene obras, salieron de allí evangelizadores que fundaron otras iglesias, ¿cómo es que ahora recibe esta advertencia? Tengo algo contra ti. Y yo creo que si tenemos algún problema, y creo que tenemos problemas parecidos o de otro tipo a la iglesia de Éfeso, pero creo que tenemos también problemas, uno de ellos creo que puede ser el primer amor, la pérdida del primer amor. Y esto es para pensar, lo digo para reflexionar. Yo le he reflexionado mucho, he intentado recordar otros tiempos, cómo se movía la iglesia, y me ha llevado un poco a pensar en esto. Hay que pensar y hay que reflexionar, porque ¿qué es esto de dejar nuestro primer amor? ¿Qué es esto? Tuvimos la experiencia de la conversión, qué bonito era entonces todo, Todo era nuevo, todo era maravilloso, cualquier cosa que se decidía hacer, allí estábamos nosotros los primeros. Había un fuego dentro de nuestro corazón que nos llevaba a cualquier cosa. Pero transcurren los años, ¿y qué pasa? Cuando van transcurriendo los años, cuando la carga del tiempo ya va cayendo sobre nosotros, cuando las costumbres ya parece que se hacen leyes, cuando todo se va relajando y relajando. Y las explicaciones que yo siempre he oído son estas. Bueno, que es que ya no tienes la alegría de los primeros tiempos, el fervor, el entusiasmo, das menos importancia al testimonio, ya te vas acostumbrando, te vas aclimatando a otro tipo de cosas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que esto del primer amor es algo más que eso. Una de las lecturas que se suelen hacer en las bodas de manera inapropiada porque está hablando
del fruto del Espíritu Santo es 1 Corintios 13, que voy a intentar leer un poquillo nada más. Dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. O sea, una iglesia importante, ¿eh? Está hablando de alguien que puede trasladar los montes. Hay alguien que tiene toda la profecía, todo el conocimiento, pero no tiene amor. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, eso no hay quien lo haga. Y entregara mi cuerpo para ser quemado, que tampoco hay quien lo haga. Y no tengo amor, de nada me sirve. Y continúa, no lo vamos a leer, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no se jacta, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, etcétera, etcétera. Por el tiempo no lo podemos leer entero. ¿Qué implica dejar el primer amor? El primer fruto del Espíritu, o el fruto del Espíritu, el primer grano del Espíritu es el amor. Y todo lo demás son las cosas que se desprenden de ese amor: gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Pero todo eso se desprende del amor. Habría que revisar nuestra relación con Dios, hermanos, lo digo muy en serio, yo intento hacerlo, revisar cada día cuál es mi relación con Dios. Ya voy a llegar a 72 años. Me crié en la barriga de mi madre viniendo a la iglesia y puedo hablar cosas, pero también puedo hacer historia. Y como decía el historiador griego Heródoto, el que no conoce la historia o no se acuerda de ella está condenado a repetirla. Yo no quiero repetir cosas que haya hecho mal. Debíamos de revisar nuestra relación con Dios y preguntarnos, ¿le amamos como cuando le conocimos? ¿Le amamos así ahora, cuando le conocimos? Cuando nos buscó, cuando nos encontró, cuando nos perdonó, cuando nos justificó delante del Padre, cuando nos sentó en los lugares celestiales, cuando nos dio el título de hijos de Dios. ¿O ya eso cambió mucho? Y si le amamos así, ¿cómo es nuestra relación con los demás hermanos? Me estoy refiriendo a nuestro amor por los hermanos, el amor fraternal dentro de esta congregación y hacia los hermanos de fuera. Sean de esta iglesia o sean de fuera, me es igual. Amor a los hermanos, preocupación por los hermanos, comunión con los hermanos, que es lo que precisamente les estaba diciendo el Señor a la iglesia de Éfeso. Habéis hecho cosas espectaculares en toda Asia, pero falta una. Y es que Dios no piensa como nosotros, Dios quiere la excelencia porque Él es la excelencia del amor. Y nosotros no podemos representar con mediocridad ni con terceras partes al cuerpo de Cristo, que es la representación en la tierra de lo que Él es. Por eso exige hasta el último. Este amor, que en griego se llama ágape, es el amor que Dios ha derramado en nuestro corazón. Y tiene una relación con Dios y una relación horizontal con todos los hermanos. Y creo que nosotros como iglesia, yo el primero, tendríamos que repasar qué pasa con esto del primer amor. Y vamos a leer atentamente lo que dice Juan, este mismo escritor, en su primera carta, en el capítulo 3.
versos 13 al 22. Primera carta de Juan, capítulo 3, 13 al 22. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Aquí son palabras muy serias, que yo siempre las intento comparar para ver si ando en muerte o no. Si de verdad amo a los hermanos o se me ha quedado a mí por ahí alguno que no sé por qué no me cae bien. Todo aquel que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Es decir, si nuestra conciencia o nuestro corazoncito nos está diciendo algo, imaginaos lo que Dios puede decirnos. Lo que nosotros nos decimos y nos acusamos no es nada con lo que Dios puede decirnos y advertirnos. Y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y yo termino con 3 consejos del propio Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso. En primer lugar le dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Trabajo para esta semana, los deberes. Recuerda por tanto de dónde has caído, porque la memoria, yo ya no tengo poca memoria. Pero es importante recordar. Es que estamos condenados al fracaso si no recordamos. Y el Señor Jesucristo lo dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Ahora hay que revisar. Arrepiéntete, sigue diciendo el Señor Jesucristo. Siempre predicamos a los demás el arrepentimiento, pero ¿cuándo no lo predicamos el arrepentimiento a nosotros mismos? Muy duros para los demás, pero muy blandos para nosotros. Erigimos en nuestra mente un Dios fabricado a nuestra manera. Y cuando eso perdura y desecha todo lo que la Biblia dice y va en contra de la imagen que hemos erigido en nuestra mente, se convierte en idolatría. Y como toda la idolatría debe de estar sujeta a juicio. Y ese juicio lo tenemos que hacer nosotros. Para el creyente el arrepentimiento significa arrepentirse en todo, no solo algunas cositas, arrepentirse en todo. Y la tercera advertencia que dice el Señor: haz las primeras obras. Vamos a recordar las primeras obras. Los que llevamos años ya en la iglesia y otros en otras iglesias, pero aquí somos bastantes que llevamos desde pequeñitos la iglesia y hemos conocido una iglesia que se movía en esa dirección, donde había una comunión interesantísima, donde nos conocíamos todos a la perfección, donde sabíamos hasta dónde vivía cada uno de los hermanos. Y seguro que habíamos estado por lo menos una vez cada uno en casa del otro. Haz las primeras obras.
dice el Señor. Si no es así, quitaré y removeré tu candelabro. Es decir, el Señor quita el candelabro de Agustina de Aragón y se lo lleva a otro sitio. Y yo no quisiera ser culpable si eso ocurre. Hermanos míos, caerá sobre nosotros la responsabilidad de perder el testimonio que Dios ha dejado en nuestras manos. ¿Tendremos alguna excusa para decirle a Él algo cuando Él salga por la puerta y se lleve el candelabro con la luz que alumbra a todo hombre? Porque yo no me atrevo a decir nada. Yo me atrevo a rectificar. Quiero rectificar. Quiero practicar más ese amor. Sé que mi mujer me considera muy seco, que no doy besos y otras cosas. Pero, y yo siempre digo, en mi corazón tengo un amor muy grande. Dice, sí, pero hay que demostrarlo. Y tiene toda la razón del mundo. Y yo quisiera empezar por ahí. El primer amor es fundamental, porque si nos movemos como Éfeso, pero descuidamos el nexo de unión que el Espíritu Santo provee para cada uno de nosotros, que es la comunión en el Espíritu Santo, lo estamos perdiendo todo, porque a nuestros oídos llegará la advertencia, pero tengo algo contra ti. Yo no quisiera que el Señor tuviera que decirnos ninguna de esas frases. Hermanos, meditemos y reflexionemos de verdad, y que el Señor, esta palabra suya, quizá de manera muy torpe que ha puesto en mi corazón, pueda llegar y que Él la bendiga y la fructifique, sobre todo para gloria y honra de su nombre. Amén.